Él no supo en qué momento exacto el mundo dejó de tener sentido. Tal vez fue cuando vio el nombre de ella escrito en rojo al final del documento. O tal vez fue antes, cuando el cursor parpadeaba sobre aquella carpeta que nunca debió abrir. Lo que sí sabía era esto, en ese instante, parado frente al escritorio de su tía. Con la luz dorada del atardecer atravesando la ventana y pintando de naranja las paredes azul petróleo de aquella casa que olía a canela y a traición. Todo lo que había creído sobre sí mismo se desmoronó como un castillo de arena frente al mar. Tenía 17 años. Ella 48. Y entre ambos, un abismo que acababa de revelarse con la crueldad de una verdad demasiado tarde descubierta. La pantalla del laptop seguía encendida. El documento seguía abierto. Y las palabras seguían ahí, implacables, imposibles de ignorar. La estudiante presenta conductas desestabilizadoras. Él leyó esa línea una vez. 2 veces. 3. Como si repetirla fuera a cambiar su significado. Pero no cambió. Nunca cambió. Y más abajo, en letras que parecían quemarse en sus retinas, es recomendable no considerarla para programas avanzados. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes, en el cuello, en las manos que temblaban sobre el teclado. Porque él recordaba ese informe. Lo recordaba bien. Ese era el informe que le había cerrado las puertas del programa especial de la preparatoria. El programa al que había aplicado con ilusión, con esperanza, con la certeza de que su esfuerzo finalmente sería reconocido. Ese informe que su madre recibió por correo hacía 2 años, y que ella leyó con lágrimas en los ojos mientras le decía, «Hijo, a veces las cosas no salen como queremos». Ese informe que él guardó en un cajón junto con sus sueños aplastados. Ese informe que ahora, 2 años después, descubría que había sido manipulado. Modificado. Falsificado. Por su propia tía. La mujer que lo había cuidado cuando era niño. La mujer que le preparaba café de olla los domingos. La mujer que siempre sonreía con esa dulzura envenenada mientras le decía, las ilusiones no duran mucho, mijo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la carpeta zip que acababa de abrir. La carpeta marcada con un nombre que lo dejó sin aire, versión original, no usar. Ahí estaba. El verdadero informe. El que nunca llegó a la escuela. El que nunca vio la luz del día. Estudiante destacado. Excelente comportamiento. Alto potencial académico. Las palabras correctas. Las palabras verdaderas. Las palabras que su tía había borrado, reemplazado, destruido. Y en su lugar, había construido una mentira tan perfecta que nadie la cuestionó. Nadie excepto él, en este momento, con el estómago revuelto y las lágrimas quemándole los ojos. Afuera, el cielo de Guadalajara se teñía de púrpura. Los pájaros cantaban su despedida al día. Algún vendedor ambulante gritaba, elotes, elotes calientitos, en la esquina. La vida seguía su curso normal, ajena al terremoto interno que él estaba experimentando. Sus dedos se movieron casi por instinto, buscando más. Necesitaba saber. Necesitaba entender. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Encontró una carpeta de correos. Emails que su tía había enviado a la escuela. Abrió el primero con manos temblorosas. Estimados directores, como tía responsable de mi sobrino, debo informarles que él no es tan dedicado como aparenta. Hay situaciones en casa que ustedes desconocen. Creo que sería prudente reconsiderar su admisión al programa avanzado. La fecha, 3 semanas antes de la decisión final. Abrió otro. Y me preocupa que mi sobrino esté bajo demasiada presión. He notado cambios en su comportamiento. Quizás otro estudiante podría aprovechar mejor esta oportunidad. Otro más. Como familiar cercana, siento la obligación de ser honesta. Él tiende a exagerar sus logros. No estoy segura de que esté listo para este nivel de exigencia. Cada correo era una puñalada. Cada línea, un veneno inyectado directamente en su expediente. Y lo más escalofriante era el tono. Ese tono de preocupación fingida. Ese tono de familiar responsable que solo quiere lo mejor.
Ese tono que él conocía tan bien porque era el mismo que ella usaba cada vez que le decía, ¿ya terminaste la tarea, mijo? ¿Ya estudiaste para el examen? No te confíes tanto, las expectativas altas solo traen desilusiones. Ahora entendía. Cada palabra de aliento envenenado. Cada consejo que lo hacía dudar de sí mismo. Cada comentario disfrazado de protección que en realidad era sabotaje. Siguió buscando. Había más. Siempre había más. Un archivo de texto llamado plan-de-apoyo. TXT le llamó la atención. Lo abrió. Y lo que leyó lo dejó helado a pesar del calor pegajoso de la tarde tapatía. Objetivo, evitar que entre al programa avanzado para que no sufra una decepción mayor después. Él tuvo que leer esa línea 2 veces. 3 veces. Y él necesita aprender a no creerse demasiado. Es una lección que yo aprendí de la forma difícil. Y ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. Yo también apliqué a ese programa cuando tenía su edad. No me aceptaron. Y fue lo mejor que me pasó porque aprendí humildad. Él necesita lo mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. De traición tan profunda que le dolía el pecho con cada respiración. Su tía había destruido su futuro porque ella no pudo tener el suyo. Lo había saboteado por envidia. Por rencor. Por una herida de hace 30 años que decidió curar lastimándolo a él. Y lo peor, lo más doloroso de todo, era que lo había hecho, por su bien. Esas 3 palabras que justificaban cualquier monstruosidad. Por tu bien. Como si destruir los sueños de alguien pudiera ser alguna vez un acto de amor. Él retrocedió del escritorio. Sus piernas apenas lo sostenían. La habitación giraba lentamente, como si el eje del mundo se hubiera desplazado unos grados. En la pared, una fotografía de su tía sonriente junto a su mamá en alguna fiesta familiar. En el librero, una Virgen de Guadalupe con una veladora encendida. En el aire, ese olor a canela que ahora se sentía nauseabundo. Todo en esa casa, en esa vida, era una mentira envuelta en papel de regalo. Y él acababa de desenvolverla. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal abrirse. Pasos en el recibidor. La voz de su tía llamando, ¿ya llegó alguien? Mijo, ¿eres tú? El pánico lo invadió. Por un segundo pensó en cerrar la laptop, salir corriendo, fingir que nada había pasado. Pero algo dentro de él se negó. Algo que había estado dormido durante 17 años despertó con la furia de un huracán. Ella entró al estudio y lo vio ahí, frente a su escritorio, con la laptop abierta y las lágrimas en la cara. Sus ojos se movieron de él a la pantalla. De la pantalla a él. Y en ese instante, supo. Lo supo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él podía escuchar su propia respiración entrecortada. Podía escuchar el zumbido distante de un mosquito. Podía escuchar el latido de su corazón martillando contra sus costillas. Pero lo que más podía escuchar era el estruendo del mundo rompiéndose. Ella habló primero, con esa voz suave que solía usar para todo. ¿Qué estás haciendo con mi computadora, mijo? El diminutivo sonó obsceno en ese contexto. Como una caricia con manos manchadas de sangre. Él no respondió de inmediato. Primero respiró hondo. Luego se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y finalmente, con una voz que no reconoció como propia, dijo, tú saboteaste mi expediente. No fue una pregunta. Fue una acusación. Una sentencia. Y ella, en lugar de negarlo, en lugar de inventar una excusa, simplemente suspiró. Como si él acabara de descubrir algo irrelevante. Como si destruir su futuro fuera un mero trámite burocrático. Alguien tenía que ponerte los pies en la tierra, dijo ella, cruzando los brazos. Su rostro no mostraba culpa. No mostraba arrepentimiento. Solo mostraba esa expresión de superioridad maternal que había perfeccionado durante años. Las ilusiones se rompen antes de que hagan daño. Y yo evité que te estrellaras. Él retrocedió un paso.
Luego otro. Como si la distancia física pudiera protegerlo de la monstruosidad de esas palabras. ¿Y evitar que me estrellara? Su voz subió de volumen. Tú destruiste mi oportunidad. Tú mentiste sobre mí. Tú arruinaste mi vida. Ella dio un paso hacia él, con esa calma que solo tienen los verdugos convencidos de su justicia. No arruiné nada. Te protegí. Ese programa te habría exigido más de lo que podías dar. Te habrías quemado. Te habrías decepcionado. Y luego habrías odiado el estudio, como me pasó a mí. Ahí estaba. La confesión. El motivo. La herida infectada de 30 años atrás que ella había decidido trasplantar en él. Yo también apliqué a ese programa, ¿sabías? Y me rechazaron. Y fue devastador. Pero aprendí que las expectativas altas solo traen dolor. Aprendí a ser realista. Aprendí a no soñar tanto. Y eso quería para ti. Que no sufrieras lo que yo sufrí. Él sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo rabia ahora. Era comprensión. La comprensión terrible de que ella realmente creía que lo había ayudado. Que en su mente retorcida por el resentimiento, destruir su futuro era un acto de amor. Que negarle oportunidades era protección. Que sabotear sus sueños era sabiduría. Y eso, de alguna forma, era aún más aterrador que la maldad pura. Porque contra la maldad puedes luchar. Pero contra el amor distorsionado, ¿qué haces? Tú no me protegiste, dijo él, con voz rota. Tú te vengaste. Yo pagué por lo que te hicieron a ti. Yo fui castigado por tus heridas. Y ahora tengo 17 años y no sé quién soy realmente. Porque todo lo que me dijiste sobre mí, todo era mentira. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no las limpió. Las dejó correr. Porque ya no le importaba verse débil frente a ella. Ya no le importaba nada de lo que ella pensara. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. Golpes de autoridad. Golpes que no esperan respuesta. Ambos se quedaron congelados. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Más insistentes. Y entonces, una voz masculina atravesó las paredes: abran la puerta. Venimos de servicios de protección al menor. Tenemos información sobre manipulación de expediente escolar y queremos hablar con la familia García Mendoza. El color abandonó el rostro de su tía. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y incredulidad. No, eso no es posible, ¿cómo? Él no respondió. Porque él tampoco lo entendía. Pero algo dentro de él, algo que había estado roto durante 2 años, comenzó a sentirse completo. No porque hubiera venganza. No porque hubiera justicia inmediata. Sino porque finalmente, después de tanto tiempo, alguien más sabía la verdad. Bajó las escaleras lentamente, con la laptop en las manos. Su tía lo siguió, susurrando: espera, espera, podemos hablar de esto, no es necesario. Pero él no se detuvo. Abrió la puerta. Del otro lado había 2 hombres en traje y una mujer con una carpeta. Uno de los hombres lo miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y empatía. ¿Y tú eres el estudiante afectado? Él asintió. Recibimos una denuncia anónima hace 2 semanas. Hemos estado investigando. Y necesitamos ver ese material. Él extendió la laptop. La mujer la tomó con cuidado, como quien recibe una pieza de evidencia invaluable. Nadie tiene derecho a destruir el futuro de un menor, dijo ella, mirándolo a los ojos. Y lo que tu tía hizo no solo fue moralmente reprensible. Fue un delito. Falsificación de documentos. Daño psicológico premeditado. Sabotaje académico. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida anterior de su tía. Y él, en lugar de sentir satisfacción, solo sintió un vacío inmenso. Porque ganar no devolvía lo perdido. La justicia no borraba el daño. Su tía, detrás de él, comenzó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento. Era un llanto de víctima.
Yo solo quería protegerlo, yo solo quería que no sufriera, por favor, tienen que entender. Pero los oficiales no parecían impresionados. Habían escuchado ese discurso miles de veces. El discurso del amor que justifica el abuso. El discurso de la protección que oculta el control. El discurso de la familia que normaliza la destrucción. Vamos a necesitar que vengas con nosotros para declarar, le dijo la mujer a su tía. Y tú, se dirigió a él, necesitarás hablar con un psicólogo y con el departamento legal de tu escuela. Vamos a rectificar tu expediente. Y vamos a asegurarnos de que ningún estudiante más pase por lo que tú pasaste. Él asintió, incapaz de hablar. Porque en ese momento, con el sol ocultándose detrás de los edificios de Guadalajara y la brisa vespertina trayendo olor a tierra y a lluvia próxima, él supo que su vida acababa de dividirse en dos. Antes de saber. Después de saber. Y aunque el después era más doloroso, al menos era real. Antes de que se la llevaran, su tía lo miró una última vez. Y en esos ojos, él no vio amor. No vio arrepentimiento. Solo vio el reflejo distorsionado de una mujer que había vivido 30 años atrapada en su propia herida, y que había decidido que si ella no podía sanar, nadie más merecía estar completo. Era una mirada de alguien que se había convencido de que el dolor compartido era menos dolor. De que arrastrar a otros al abismo era una forma de compañía. De que destruir sueños ajenos era un acto de equidad cósmica. Esa noche, él se sentó en el techo de su casa, como hacía cuando era niño y el mundo parecía más simple. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas caídas. Algún perro ladraba a lo lejos. Una radio tocaba una canción de José José sobre amores imposibles. Y él, con una taza de café de olla que se había preparado él mismo, sin ayuda de nadie, pensó en todas las veces que su tía le había dicho, las ilusiones no duran mucho. Tenía razón en algo. Las ilusiones no duran. Pero no porque se rompan solas. Sino porque hay personas dispuestas a romperlas. Personas que confunden destrucción con protección. Personas que creen que impedir el vuelo de otros es una forma de prevenir la caída. Pero lo que su tía nunca entendió, lo que quizás nunca podría entender, era esto, incluso con las alas rotas, incluso con los sueños saboteados, incluso con el expediente manchado. Él seguía siendo más de lo que ella alguna vez fue. Porque él había elegido buscar la verdad en lugar de vivir en la mentira. Había elegido enfrentar el dolor en lugar de transferirlo. Había elegido, aunque fuera inconscientemente, romper el ciclo en lugar de perpetuarlo. Y eso era lo que ella nunca pudo hacer. Los meses que siguieron fueron de una complejidad emocional que él no estaba preparado para enfrentar. La escuela revisó su expediente. Se disculparon formalmente. Le ofrecieron entrar al programa avanzado con 2 años de retraso, con apoyo psicológico y tutorías para compensar el tiempo perdido. Aceptó, aunque parte de él sentía que nada podría compensar realmente lo que se había perdido. No el tiempo, sino la inocencia. La confianza. La capacidad de creer en las palabras de alguien sin buscar el veneno oculto. Su madre lloró durante días cuando se enteró de la verdad. Lloró por él. Lloró por su hermana. Lloró por la familia que se había fracturado de formas irreparables. No entiendo cómo pudo hacerle eso a mi hijo, repetía mientras preparaba pozole un domingo, con las manos temblando sobre las ollas. Es mi hermana. La conozco desde que nací. ¿Cómo no vi esto? Y él no tenía respuesta. Porque esa era la naturaleza del veneno administrado con amor. Que era invisible hasta que ya había hecho su trabajo. Su tía enfrentó cargos. No fue a prisión, pero tuvo que pagar una multa considerable, realizar trabajo comunitario y asistir a terapia obligatoria. Perdió su trabajo como asistente administrativa en una escuela privada cuando se supo lo que había hecho. Perdió amistades. Perdió el respeto de la familia extendida. Perdió su reputación en el barrio donde había vivido toda su vida. Algunas personas dijeron que el castigo era excesivo. Otras dijeron que era insuficiente. Pero él no sabía qué pensar. Porque ver a alguien que alguna vez amaste caer en desgracia no se siente como victoria. Se siente como funeral.
Hubo un día, 3 meses después del incidente, en que ella apareció en su escuela. Lo esperó afuera, bajo un árbol de jacaranda que dejaba caer pétalos lilas sobre su cabello canoso. Él la vio desde la ventana del salón y sintió un nudo en el estómago. Podría haber salido por otra puerta. Podría haberla ignorado. Pero algo, quizás la necesidad de cierre, quizás la curiosidad morbosa, lo llevó directamente hacia ella. No voy a pedirte perdón, fue lo primero que dijo ella cuando él se detuvo frente a ella. El sol de la tarde creaba sombras largas en el patio. Algunos estudiantes pasaban charlando, ajenos al momento cargado de historia que estaba ocurriendo bajo el jacaranda. No porque no lo sienta, sino porque sé que no lo mereces. Él frunció el ceño. ¿Que no merezco el perdón o que no merezco la disculpa? Ella sonrió con tristeza. No mereces tener que cargarte con la responsabilidad de perdonarme. Es mi carga. No la tuya. Por primera vez, él vio algo genuino en ella. No la víctima. No la villana. Solo una mujer rota que había roto a otros en su intento de no sentirse tan sola en su quebradura. ¿Por qué viniste?, preguntó él. Ella miró los pétalos caídos a sus pies. Para decirte algo que debí decirte hace años. Tú nunca fuiste una ilusión. Yo fui la que vivió en la ilusión. La ilusión de que el dolor se cura haciendo daño. La ilusión de que proteger significa limitar. La ilusión de que mi historia tenía que ser la tuya. Se tocó el pecho, donde el corazón late. Y perdí años creyendo esa mentira. Y te los hice perder a ti. Él sintió las lágrimas arder en sus ojos pero no caer. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se supone que debo decir que todo está bien? ¿Qué te entiendo? ¿Qué? No, lo interrumpió ella. Ahora se supone que no me debes nada. Ni entendimiento. Ni perdón. Ni siquiera este momento. Vine porque yo necesitaba decirlo. No porque tú necesitaras escucharlo. Dio un paso atrás. Sé que nunca voy a poder reparar lo que hice. Pero al menos puedo hacer esto, dejarte ir. Dejarte construir tu vida sin el peso de mi herida. Dejarte ser quien mereces ser sin mi sombra. Se dio vuelta para irse, pero él habló, tía. Ella se detuvo sin voltear. Algún día, tal vez no pronto, tal vez no en años, pero algún día, podría entenderte. No perdonarte. Pero entenderte. Porque ahora sé que el dolor puede hacer que las personas buenas hagan cosas terribles. Y sé que tú no eres un monstruo. Solo eres alguien que no supo cómo sanar. Ella asintió sin voltear. Eso es más de lo que merezco, mijo. Y se fue, caminando lentamente entre las sombras alargadas del atardecer, y él supo que probablemente no volvería a verla en mucho tiempo. Esa noche, revisó el expediente que la escuela le había dado. Su expediente real. El que siempre debió ser. De estudiante sobresaliente. Capacidad analítica excepcional. Recomendado para programa avanzado. Las palabras que su tía había borrado. Las palabras que ahora, 2 años después, finalmente podía leer. Pero curiosamente, no se sintió tan satisfecho como pensó que se sentiría. Porque esas palabras, aunque ciertas, no definían quién era. El sabotaje tampoco lo había definido. Lo que lo definía era esto: había sobrevivido. Había buscado la verdad. Había elegido no convertirse en su tía. Entró al programa avanzado en enero. Fue difícil. Estaba retrasado. Tenía que trabajar el doble que los demás para compensar el tiempo perdido. Había noches en que estudiaba hasta las 3 de la mañana, con café de olla en una taza de barro y el rosario de su abuela colgando en la pared como testigo silencioso de su esfuerzo. Había días en que dudaba. En que pensaba que su tía quizás tenía razón. Que él no era lo suficientemente bueno. Que las expectativas altas solo traían dolor. Pero entonces recordaba algo. Recordaba el momento en que encontró esos archivos. El momento en que supo la verdad. Y recordaba que lo más difícil no fue descubrir el sabotaje. Fue decidir qué hacer con ese conocimiento. Podría haberlo guardado.
Podría haber seguido adelante fingiendo ignorancia. Pero no lo hizo. Enfrentó la verdad aunque doliera. Y eso era lo que lo hacía fuerte. No la inteligencia. No las calificaciones. Sino el valor de ver el mundo como es, no como queremos que sea. Un año después, cuando se graduó con honores del programa avanzado, su madre organizó una cena familiar. Fue pequeña. Íntima. Estaban sus primos, sus abuelos, algunos tíos. Su tía no fue invitada, pero él no esperaba que lo fuera. Comieron mole poblano que su abuela había preparado desde el amanecer. Tomaron tequila los adultos y agua de horchata los jóvenes. Rieron con historias viejas. Lloraron con recuerdos agridulces. Y en algún momento de la noche, cuando el cielo de Guadalajara estaba lleno de estrellas y la brisa traía olor a jazmines del jardín, su abuelo lo tomó del hombro. Hijo, le dijo con esa voz ronca de 80 años bien vividos, quiero que sepas algo. Lo que te pasó, eso que tu tía te hizo, fue terrible. Injusto. Cruel. Hizo una pausa para beber un trago de tequila. Pero mírate ahora. A pesar de todo. O quizás por todo. Mírate. El viejo señaló alrededor. Esta familia está aquí porque tú tuviste el valor de decir la verdad. De no guardar el secreto. De no proteger a quien te lastimó. Y eso, muchachito, eso no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe. Él sintió un nudo en la garganta. Pero perdimos a la tía en el proceso. Su abuelo negó con la cabeza. No, mijo. Ella se perdió a sí misma hace mucho tiempo. Tú solo mostraste la verdad. Y a veces mostrar la verdad significa que las cosas se rompen. Pero lo que estaba roto no se puede mantener unido con mentiras. Se termina de romper o se reconstruye con honestidad. Y ella eligió no reconstruir. Apretó su hombro con cariño. Pero tú sí. Tú te reconstruiste. Y eso te hace más fuerte que ella jamás fue. Pasaron los años. Él terminó la preparatoria con las mejores calificaciones. Entró a la universidad a estudiar psicología. Quería entender por qué las personas lastiman. ¿Por qué el dolor se perpetúa? ¿Por qué algunas heridas infectan durante décadas? Su tesis de licenciatura fue sobre trauma intergeneracional y sabotaje familiar. La dedicó a todas las víctimas de amor mal entendido. Fue publicada en una revista especializada. Ganó un reconocimiento menor. Pero para él significó más que cualquier diploma. Significó que su dolor había servido para algo. Que su experiencia no había sido en vano. Durante esos años, su tía se mudó a otra ciudad. Puebla, escuchó. Trabajaba en una pequeña librería y vivía sola en un departamento cerca del Zócalo. Iban rumores de que había cambiado. Que iba a terapia regularmente. Que había escrito cartas de disculpa que nunca envió. Él no buscó confirmar esos rumores. No porque no le importara. Sino porque había aprendido que algunas distancias son necesarias. Que algunos puentes es mejor dejarlos caer que intentar cruzarlos antes de tiempo. Hubo una tarde, 5 años después del incidente, en que él viajó a Puebla por un congreso de psicología. Caminaba por el centro histórico, entre edificios coloniales de Talavera y turistas tomando fotografías, cuando vio una librería pequeña con un nombre peculiar, entre páginas rotas. Algo lo impulsó a entrar. La campanilla sonó cuando abrió la puerta. Y ahí, detrás del mostrador, arreglando libros con manos cuidadosas, estaba ella. Se vieron. Ninguno habló de inmediato. El aire se llenó de historia, de dolor sin nombre, de preguntas no hechas. Ella era mayor. Tenía más arrugas. Su cabello era completamente gris. Pero sus ojos, esos ojos que él recordaba llenos de veneno dulce, ahora parecían diferentes. Cansados. Tal vez más honestos. Ella habló primero, ¿vienes a comprar un libro o a cerrar un círculo? Él sonrió a pesar de sí mismo. No estoy seguro. Se sentaron en la pequeña área de lectura de la librería. Ella le preparó té de manzanilla con canela.
Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, ella rompió el silencio. Leí tu tesis. La encontré en internet. Él se sorprendió. No sabía qué. Tengo Google Alert con tu nombre, admitió ella. Sé que es raro. Pero necesitaba saber que estabas bien. Que lo que yo rompí no te destruyó completamente. Bebió un sorbo de té. Y veo que no lo hizo. Te hizo más fuerte. Más consciente. Más tú. No gracias a ti, dijo él, sin crueldad, solo con verdad. Ella asintió. No. A pesar de mí. Miró sus manos, arrugadas y manchadas de edad. He pensado mucho en ese día. En lo que te hice. En por qué lo hice. Y la terapia me ha ayudado a entender algo. Yo estaba tratando de salvarte de un dolor que solo existía en mi cabeza. Estaba tratando de protegerte de una versión de mí misma que tú nunca fuiste. Y en el proceso, te quité la oportunidad de ser quien realmente eras. Él sintió algo aflojarse en su pecho. No era perdón. No todavía. Pero era algo. Comprensión, tal vez. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Ahora qué haces con todo eso? Ella señaló alrededor. Trabajo aquí. Ayudo a las personas a encontrar libros. Y cuando vienen niños con sus padres buscando material escolar, me aseguro de decirles que ellos pueden lograr lo que se propongan. Que sus limitaciones son reales, pero que nunca deben ser impuestas por otros. Que merecen intentar, incluso si fallan. Una lágrima rodó por su mejilla. Es poco. Es casi nada. Pero es lo que puedo hacer. Se quedaron en silencio un rato más. Afuera, las campanas de la catedral sonaron marcando las 5 de la tarde. Él supo que debía irse. Tenía una conferencia a las 6. Pero antes de salir, se detuvo. Tía. Ella levantó la vista. Todavía no puedo perdonarte. No sé si algún día podré. Pero quiero que sepas algo. Que a pesar de todo lo que hiciste, a pesar del daño y del dolor y del tiempo perdido, yo logré ser quien quería ser. Y en cierta forma retorcida, lo que me hiciste me enseñó lo que no quiero ser nunca. Así que gracias. No por el sabotaje. Sino por la lección de lo que el dolor no sanado puede hacer. Ella no respondió. Solo asintió. Él salió de la librería con el corazón pesado pero ligero al mismo tiempo. Pesado por la historia que cargaba. Ligero por la certeza de que esa historia ya no lo definía. Caminó por las calles de Puebla, con el sol poniéndose detrás de los volcanes y las luces de la ciudad comenzando a parpadear. Comió un taco de semita en un puesto callejero. Bebió una cerveza fría en una terraza con vista al Zócalo. Y por primera vez en 5 años, no sintió odio cuando pensaba en su tía. Solo sentía tristeza. Tristeza por lo que pudo ser y no fue. Por la relación que se rompió. Por el tiempo que ninguno de los dos recuperaría. Pero también sentía gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber encontrado la verdad. Por haber elegido sanar en lugar de heredar el dolor. Y esa gratitud no borraba la tristeza. Pero la hacía soportable. La hacía humana. Porque eso era lo que su tía nunca entendió, que el dolor es parte de la vida, pero no tiene que ser toda la vida. Que las heridas sanan si las dejas. Que el pasado puede informar el presente sin controlarlo. Esa noche, en su hotel, escribió en su diario algo que no había escrito en años: hoy vi a mi tía. Y por primera vez, no sentí que ella tenía poder sobre mí. No sentí rabia. Solo sentí que éramos dos personas rotas que habían sanado de formas diferentes. Ella eligió la librería. Yo elegí la psicología. Ella eligió la soledad como penitencia. Yo elegí la conexión como medicina. Y ambos estamos bien. No perfectos. Pero bien. Cerró el diario y se quedó mirando el techo, pensando en todas las vidas que se cruzan y se dañan y se curan. Los años siguieron. Él se graduó. Se especializó en trauma familiar. Abrió una práctica privada en Guadalajara,
en un consultorio pequeño con paredes color crema y plantas en las ventanas. Atendía a adolescentes que habían sufrido abuso emocional por parte de familiares. Y con cada paciente, con cada historia que escuchaba, revivía un poco de su propia historia. Pero ya no dolía igual. Dolía diferente. Dolía con propósito. Uno de sus pacientes, una niña de 15 años llamada Sofía, le contó una historia que le heló la sangre por su similitud. Su madre le había saboteado una audición para una escuela de arte porque las artistas no tienen futuro. Había enviado correos a la escuela describiendo problemas de conducta que no existían. Había manipulado su expediente para que pareciera inestable emocionalmente. Y todo porque ella misma había querido ser artista y sus padres no la dejaron. Cuando Sofía terminó de contar su historia, él se quedó en silencio un largo rato. Luego le preguntó, ¿qué quieres hacer con esta información? Sofía lo miró con ojos brillantes de lágrimas. No sé. Parte de mí quiere gritarle. Parte de mí quiere denunciarla. Parte de mí solo quiere desaparecer. Él asintió. Y todas esas partes son válidas. Pero la pregunta no es qué merece ella. La pregunta es qué necesitas tú. Trabajaron juntos durante meses. Sofía decidió confrontar a su madre. No con abogados ni autoridades. Solo con verdad. Le mostró los correos que había encontrado. Le explicó el dolor que había causado. Y su madre, para sorpresa de todos, se derrumbó. Admitió lo que había hecho. Pidió perdón. Comenzó terapia. Y aunque la relación nunca volvió a ser lo que era, se reconstruyó en algo nuevo. Algo más honesto. Algo basado en verdad en lugar de en la fantasía de la familia perfecta. El día que Sofía se graduó de la escuela de arte, 3 años después, lo invitó a la ceremonia. Él fue. Vio cómo ella recibía su diploma. Vio cómo su madre lloraba en la audiencia, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Y después, cuando todos se fueron, Sofía se le acercó. Gracias, le dijo simplemente. Él negó con la cabeza. No tienes que agradecer. Tú hiciste el trabajo. Ella sonrió. Pero tú me mostraste que era posible. Que se puede sobrevivir al sabotaje familiar. Que se puede sanar. Que las ilusiones no son ilusiones si las haces realidad a pesar de todo. Esas palabras se quedaron con él. Las ilusiones no son ilusiones si las haces realidad a pesar de todo. Era exactamente lo que él había hecho. Lo que su tía nunca creyó posible. Lo que ella pensó que estaba evitando al destruir su futuro. Pero la realidad era esta: los sueños no se destruyen tan fácilmente cuando pertenecen a alguien con la fuerza suficiente para defenderlos. Y él había encontrado esa fuerza. No de inmediato. No sin dolor. Pero la había encontrado. 10 años después del incidente, recibió una carta. Venía de Puebla. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de su tía. La abrió con manos temblorosas. Decía: mijo, si estás leyendo esto significa que tuve el valor de enviarlo. He escrito esta carta 100 veces y la he roto 100 veces. Pero hoy, en mi cumpleaños número 58, decidí que ya es hora. No busco perdón. No busco absolución. Solo busco que sepas esto: mi mayor arrepentimiento no fue lo que te hice. Fue que me tomó tanto tiempo darme cuenta de que lo que te hice fue un reflejo de lo que yo no pude perdonarme a mí misma. Y tú merecías mejor. Siempre mereciste mejor. Eres un psicólogo brillante. Lo sé porque leo todos tus artículos. Ayudas a personas como yo. A personas rotas que rompen a otros. Y eso, mijo, eso es más grande que cualquier programa avanzado. Eso es sanar el mundo un corazón a la vez. Estoy orgullosa de ti. Y lamento profundamente que mi orgullo llegue tan tarde y valga tan poco. Con amor y dolor eterno, tu tía. Él leyó la carta 3 veces. Lloró. No por dolor. Por cierre. Porque después de 10 años, finalmente había recibido la única cosa que nunca supo que necesitaba: el reconocimiento de que él había tenido razón en defenderse.
De que su verdad era válida. De que su dolor era real. No necesitaba que ella lo dijera para saberlo. Pero ayudaba a escucharlo. No respondió la carta. No de inmediato. Pero la guardó en un cajón junto con el expediente original, el manipulado y la copia de su tesis. Toda su historia en una caja. Toda la evidencia de que el dolor puede transformarse en propósito. De que las heridas, si se les permite, pueden convertirse en sabiduría. De que las víctimas pueden convertirse en sanadores. Un año después, su tía falleció. Ataque al corazón. Rápido. Sin dolor, dijeron. Él viajó a Puebla para el funeral. Fue pequeño. Algunas personas de la librería. Algunos vecinos. Su madre. Sus primos. Él. Se quedó atrás durante la ceremonia, observando desde la distancia. Cuando todos se fueron, se acercó a la tumba. Puso una mano sobre la tierra fresca. Descansa, susurró. Descansa de tu dolor. Descansa de tu culpa. Descansa de todo lo que nunca pudiste perdonarte. Se alejó lentamente, con el sol de la tarde pintando el cementerio de dorado. Y supo, con esa certeza que solo da el tiempo, que finalmente había cerrado ese capítulo. Pero la historia no terminó ahí. Porque las historias de trauma familiar nunca terminan limpiamente. Se extienden. Se repiten. Se transforman. 2 años después del funeral, recibió una llamada de su prima Daniela. Estaba llorando. Encontré algo en las cosas de mamá, dijo entre sollozos. Un expediente médico. Uno que ella ocultó. Donde dice que yo tenía depresión severa cuando era adolescente. Y que ella se negó a que me trataran porque decía que la terapia era para locos. Él sintió ese escalofrío familiar. El ciclo continuaba. Su tía no había sido la única. Su hermana, la madre de Daniela, también había saboteado a su hija. De forma diferente. Pero sabotaje al fin. Ven a verme, le dijo. Vamos a hablar. Y vamos a sanar esto. Porque eso era lo que él podía hacer ahora. No solo sanar su propia herida, sino ayudar a otros a sanar las suyas. Romper el ciclo. Mostrar que es posible. Daniela vino a terapia. Y después su hermano. Y después su otro primo. Y poco a poco, él se dio cuenta de que el sabotaje de su tía no había sido un evento aislado. Era parte de un patrón familiar que se remontaba a generaciones. Abuelos que limitaban a sus hijos. Padres que saboteaban a sus nietos. Todos convencidos de que estaban protegiendo. Todos perpetuando el mismo ciclo de dolor disfrazado de amor. Pero con cada paciente familiar, con cada historia desenredada, con cada verdad revelada, el ciclo se debilitaba. No se rompía completamente. Esas cosas nunca se rompen de un golpe. Pero se agrietaba. Se hacía menos sólido. Se volvía visible. Y eso era suficiente. Porque una vez que ves el patrón, puedes elegir no repetirlo. Una vez que nombras el dolor, puedes comenzar a sanarlo. Una vez que reconoces el sabotaje, puedes reconstruir. Él siguió trabajando. Publicó un libro, Ilusiones rotas, cómo el sabotaje familiar destruye y cómo podemos sanar. Se convirtió en un bestseller moderado. No lo hizo rico. Pero lo hizo conocido en círculos de psicología familiar. Comenzó a dar conferencias. A entrenar a otros terapeutas. A enseñar en universidades. Y con cada conferencia, contaba su historia. No porque le gustara revivirla, sino porque sabía que en cada audiencia había alguien que necesitaba escucharla. Alguien que necesitaba saber que no estaba solo. Que el sabotaje familiar es real. Que no es su culpa. Y que pueden sanar. En una de esas conferencias, una mujer de unos 50 años se le acercó después. Tenía lágrimas en los ojos. Mi hija dejó de hablarme hace 5 años, dijo. Dice que le arruiné su vida. Que saboteé su carrera. Y hoy, escuchando tu historia, me di cuenta de que tenía razón.
Yo hice exactamente lo que tu tía te hizo. Por las mismas razones. Mi propia herida no sanada. Se limpió las lágrimas. ¿Es demasiado tarde para arreglarlo? Él la miró con compasión. Nunca es demasiado tarde para la verdad. Pero tienes que estar dispuesta a enfrentarla. Toda. Sin excusas. Sin justificaciones. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió. Tengo que hacerlo. Casos como ese se volvieron comunes. Padres que se daban cuenta de su sabotaje. Hijos que buscaban sanar. Familias completas que decidían romper el ciclo. Y aunque no todos tenían finales felices, todos tenían finales más honestos. Y eso, en sí mismo, era una forma de sanación. Porque la honestidad es la base de cualquier relación real. Y sin ella, solo hay fantasmas jugando a ser familia. Pasaron los años. Él se casó. Tuvo una hija. La llamó Esperanza. Y cuando ella tenía 5 años y le preguntó por qué se llamaba así, él le contó una versión adaptada de su historia. Le dijo que había habido una época en que alguien le dijo que sus sueños eran ilusiones. Que él no era suficiente. Que debía conformarse con menos. Pero yo decidí no creerle, le dijo, acariciándole el cabello. Decidí que mis sueños eran reales. Y que valía la pena luchar por ellos. Y cuando tú naciste, y te vi por primera vez, supe que tenía razón. Porque si yo me hubiera rendido, si hubiera creído lo que me dijeron, tú no estarías aquí. Así que te llamé Esperanza. Porque eso es lo que eres. La prueba de que vale la pena no rendirse. Esperanza lo miró con esos ojos enormes llenos de inocencia y dijo, ¿y la persona que te dijo eso, papá? ¿Está triste? Él sonrió con tristeza. Estuvo triste mucho tiempo. Pero al final, creo que encontró un poco de paz. No toda. Pero algo. ¿Y tú la perdonaste?, preguntó ella. Él pensó en eso. Realmente pensó. No sé si la perdoné completamente. Pero entendí por qué lo hizo. Y dejé de cargar el odio. Porque el odio pesa, mi amor. Y yo no quiero que tú cargues cosas pesadas. Esa conversación lo llevó a escribir un segundo libro, Heredar Sanación, cómo romper patrones familiares para las nuevas generaciones. Fue incluso más exitoso que el primero. No porque tuviera mejores consejos, sino porque hablaba de algo que todos necesitaban, como no transmitir nuestro dolor a nuestros hijos. Cómo sanar lo suficiente para que ellos no tengan que sanar lo mismo. Cómo ser el punto de quiebre en el ciclo. En el último capítulo del libro, escribió, mi tía me dijo que yo era una ilusión. Que no duraría. Que brillaría un momento y luego me apagaría. Y durante mucho tiempo, una parte de mí lo creyó. Pero hoy, 30 años después de descubrir lo que me hizo, puedo decir esto, ella tenía razón en algo. Las ilusiones no duran. Pero yo nunca fui una ilusión. Fui una realidad que ella no pudo ver porque estaba cegada por su propio dolor. Y la diferencia entre una ilusión y una realidad es simple, las ilusiones desaparecen cuando las cuestionas. Las realidades permanecen. Y yo permanecí. El libro terminaba con una carta imaginaria a su tía, tía, si pudieras leerme ahora, esto es lo que te diría, gracias por mostrarme lo que el dolor no sanado puede hacer. Gracias por enseñarme, aunque no era tu intención, el valor de la verdad. Gracias por fallarme de una forma que me obligó a fortalecerme. No celebro lo que me hiciste. Pero reconozco que me formó. Y elegí dejar que me formara hacia la luz en lugar de hacia la oscuridad. Elegí usar mi herida como una ventana para entender a otros, no como un arma para herirlos. Y esa elección, tía, es mía. No tuya. Tú me diste el dolor. Yo elegí qué hacer con él. Y elegí sanar. Elegí ayudar. Elegí romper el ciclo. Así que descansa en paz. Porque yo ya encontré la mía. El libro se publicó en el 20º aniversario del incidente. Él organizó una pequeña celebración en su consultorio. Invitó a expacientes que habían sanado de sabotaje familiar.
Invitó a colegas que trabajaban en trauma generacional. Invitó a su familia, incluyendo a Daniela y sus primos que también habían sanado. No invitó fantasmas del pasado. Solo presencias del presente. Durante la celebración, alzó una copa de tequila. Quiero hacer un brindis, dijo. Todos guardaron silencio. Por las ilusiones que resultaron ser realidades. Por los sueños que sobrevivieron al sabotaje. Por las familias que se rompen y se reconstruyen más honestas. Por las heridas que se convierten en sabiduría. Y por todos los que están aquí porque eligieron sanar en lugar de heredar el dolor. Alzaron sus copas. Salud. Y bebieron, con lágrimas en muchos ojos, porque todos entendían lo que significaba estar ahí. Esa noche, cuando todos se fueron, él se quedó solo en su consultorio. Miró las paredes llenas de diplomas. Miró las fotos de su familia. Miró la vista de Guadalajara iluminada en la noche. Y pensó en su tía. No con rabia. No con dolor. Solo con una suave tristeza por lo que pudo ser y no fue. Pero también con gratitud. Porque sin ella, sin lo que ella le hizo, él no sería quien era. No estaría donde estaba. No ayudaría a quien ayudaba. Y en ese pensamiento, finalmente, 30 años después, encontró el perdón. No el perdón que borra. Sino el perdón que libera. El perdón que dice, lo que hiciste fue terrible, pero ya no defines quién soy. Puedo cargar la historia sin que la historia me cargue. Puedo recordar sin revivir. Puedo aprender sin quedarme atorado. Era el tipo de perdón que solo da el tiempo y el trabajo de sanar. El tipo de perdón que no se puede forzar pero que llega cuando estás listo. Cerró el consultorio. Caminó por las calles de Guadalajara. Pasó por el lugar donde había vivido de niño. Pasó por la escuela donde todo comenzó. Pasó por un puesto de tacos y compró uno de carnitas. Se sentó en una banca de la plaza a comerlo, viendo a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano. Familias con niños corriendo. Ancianos jugando dominó bajo los árboles. Vida normal. Vida cotidiana. Vida que continúa a pesar del dolor. Y pensó, esto es lo que mi tía nunca entendió. Que la vida es más fuerte que el sabotaje. Que los sueños son más resistentes que el daño. Que las personas pueden ser rotas y aún así recomponerse en formas hermosas. Que las ilusiones, si realmente creen en ellas, se vuelven realidad. Terminó su taco. Se limpió las manos con una servilleta. Se levantó de la banca. Y caminó hacia su casa, donde Esperanza lo esperaba con un dibujo que había hecho de papá siendo un superhéroe. Cuando llegó, ella corrió a abrazarlo. Papi. Y mira lo que hice. Le mostró el dibujo. Él estaba con una capa, volando sobre una ciudad. En el pecho tenía una letra grande, S, de sanador. Él sintió que el corazón se le llenaba. Es hermoso, mi amor. Es que tú ayudas a las personas tristes a ser felices, explicó ella. Como un superhéroe. Él la abrazó fuerte. Y tú eres mi superpoder. Porque esa era la verdad. Su hija, su familia, su trabajo, su vida, todo eso era la prueba de que él había ganado. No contra su tía. Sino contra la idea de que el sabotaje es permanente. Esa noche, antes de dormir, abrió el cajón donde guardaba la carta de su tía. La leyó una vez más. Y al final, con un bolígrafo, escribió algo que nunca había escrito: te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. Sino porque yo estoy bien. Y ese es el mejor final posible para esta historia. Descansa en paz, tía. Yo finalmente encontré la mía. Guardó la carta. Apagó la luz. Y durmió profundamente, sin pesadillas, sin fantasmas, sin deudas emocionales pendientes. A la mañana siguiente, despertó con el sol entrando por la ventana. Podía escuchar a Esperanza jugando en la sala. Podía oler el café que su esposa estaba preparando. Podía sentir la brisa fresca de la mañana. Y pensó, esto es lo que vale la pena. No probar que tenía razón.
No vengarse. Solo vivir. Vivir plenamente. Vivir honestamente. Vivir sin cargar el veneno de otros. Se levantó, se duchó, desayunó con su familia, y fue a trabajar. Como cualquier día. Porque la sanación no es dramática. Es cotidiana. Es levantarse cada día y elegir no ser definido por lo que te hicieron. Los años siguieron pasando. Él envejeció. Su cabello se llenó de canas. Su rostro se llenó de arrugas. Pero sus ojos mantuvieron esa luz que viene de saber quién eres más allá de lo que otros dicen de ti. Vio a Esperanza crecer. Verla ir a la universidad. Verla tener sus propios sueños. Y cuando ella enfrentó su primer rechazo académico, vino a él llorando. Papá, no fui aceptada en el programa que quería. Siento que todo mi esfuerzo no valió la pena. Él la abrazó. Le contó la historia completa. La que nunca le había contado. La de su tía, el expediente manipulado, el sabotaje, el dolor, la sanación. Esperanza lo escuchó con lágrimas. ¿Y cómo lo superaste, papá? Él sonrió. No lo superé. Lo atravesé. Sentí el dolor. Busqué la verdad. Me permití estar roto. Y luego, con tiempo y ayuda, me reconstruí. Pero lo importante, mi amor, es que tu rechazo es real. No es manipulación. Es simplemente que esta vez, ese camino no era para ti. Y eso no te hace menos. Solo te redirige. Ella lloró en su hombro. Pero me duele tanto. Lo sé, dijo él. Y está bien que duela. El dolor es la prueba de que te importa. Pero no dejes que el dolor te defina. Úsalo. Aprende de él. Y luego, cuando estés lista, suéltalo. Esa conversación, ese momento de padre e hija sanado transmitiendo sanación, fue el cierre real de su historia. Porque él había roto el ciclo. No había saboteado a su hija. No había proyectado sus heridas en ella. Le había dado espacio para sentir, para fallar, para crecer. Eso era lo que su tía nunca pudo hacer. Y ahora, sentado en su consultorio a los 62 años, jubilado pero aún atendiendo casos ocasionales, él puede mirar atrás y ver el arco completo de su vida. Desde el niño que creía lo que su tía le decía, hasta el adolescente que descubrió la traición, hasta el adulto que sanó, hasta el anciano que ayudó a otros a sanar. Todo conectado. Todo con sentido. Todo valió la pena. Cuando le preguntan si se arrepiente de algo, él dice, me arrepiento del tiempo que perdí. Pero no me arrepiento de lo que aprendí. Y no cambiaría lo que hice con ese aprendizaje. Porque esa es la diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente. La víctima se queda en él, ¿por qué a mí? El sobreviviente llega al, ¿qué hago con esto? Esta es la historia de un hombre que fue saboteado por amor mal entendido. Que descubrió la verdad en un expediente oculto. Que enfrentó a su victimaria. Que sanó a pesar del daño. Y que dedicó su vida a asegurarse de que otros pudieran hacer lo mismo. No es una historia con un final perfecto. Pero es una historia con un final real. Y a veces, eso es más valioso. Las ilusiones, resulta, no son solo fantasías que se desvanecen. A veces son realidades que aún no han tenido la oportunidad de probarse. A veces son sueños que sobreviven al sabotaje. A veces son personas que se niegan a ser definidas por el daño que les hicieron. Y cuando esas ilusiones se vuelven realidad, no por magia sino por esfuerzo, por verdad, por sanación, entonces ya no son ilusiones. Son victoria. Son testimonio. Son prueba de que el amor propio es más fuerte que el odio ajeno. Y si estás escuchando esta historia y reconoces partes de tu propia vida en ella, si has sido saboteado por alguien que decía amarte, si has descubierto verdades que cambiaron todo. Si estás en el proceso de sanar o apenas comenzando, quiero que sepas algo, no estás solo. Tu dolor es válido. Tu verdad importa. Y aunque el camino de sanación es largo y a veces solitario, es posible. Es completamente posible. Porque si él pudo, tú puedes.
Si miles de personas que han pasado por esto pudieron, tú puedes. No dejes que nadie te diga que eres una ilusión. Porque las ilusiones no sangran. No sueñan. No luchan. Y tú sí. Así que sigue adelante. Busca tu verdad. Sana tu dolor. Y cuando estés listo, ayuda a otros a hacer lo mismo. Porque esa es la única forma real de romper el ciclo. De convertir el veneno en medicina. De transformar la herida en sabiduría. Y si después de todo esto te preguntas si vale la pena el dolor de descubrir, de enfrentar, de sanar, la respuesta es, sí. 1000 veces sí. Porque del otro lado de ese dolor está la libertad. La libertad de ser quien realmente eres. La libertad de vivir sin el peso de mentiras ajenas. La libertad de construir tu propia vida en tus propios términos. Y esa libertad, esa paz, esa verdad, no tiene precio. Esta ha sido la historia de un hombre que fue saboteado pero no destruido. Herido pero no roto. Traicionado pero no vencido. Y si algo puede quedar de todo esto, que sea esto, el sabotaje familiar existe. Es real. Es devastador. Pero no es permanente. Puedes sanar. Puedes recuperarte. Puedes reconstruirte en algo más fuerte, más sabio, más completo que antes. Y cuando lo hagas, cuando finalmente llegues al otro lado, descubrirás que la persona más fuerte que conociste fuiste tú mismo. Todo el tiempo. Las ilusiones, al final, no duran. Pero la verdad sí. Y la verdad es que eres más fuerte de lo que nadie te dijo. Más capaz de lo que alguien creyó. Más valioso de lo que te hicieron sentir. Y eso no es una ilusión. Es un hecho. Un hecho que ningún sabotaje puede borrar. Y ahora, si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir menos solo, si te dio esperanza o te ayudó a entender tu propio dolor, te invito a que te suscribas a este canal, Historias para Distraerte. Donde cada día compartimos historias reales de personas reales que enfrentaron situaciones difíciles y encontraron formas de superarlas. Porque todos necesitamos recordar que no estamos solos. Que otros han caminado este camino. Y que del otro lado, hay luz. Siempre hay luz. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tú no eres una ilusión. Eres real. Completamente, maravillosamente real.